Seguimos entonces en la cuarta clase de microeconomía, pero ya con más alumnos en el Zoom. Segunda parte. Compartimos pantalla y vamos a ver el tema elasticidad-ingreso de la demanda, que se relaciona con el tema de los bienes normales y los bienes inferiores. Pero primero recordemos qué es la elasticidad-ingreso de la demanda. Así como la elasticidad precio medía el porcentaje de variación de la cantidad demandada en relación al porcentaje de variación del precio, la elasticidad ingreso mide cuál es el porcentaje de variación en la cantidad demandada ante determinado porcentaje de variación en el ingreso del consumidor, siendo el ingreso del consumidor, como ustedes bien lo saben, una variable exógena al precio, no está dentro del gráfico de una sola curva de demanda, sino que cuando el ingreso aumenta, habíamos visto que provoca todo un desplazamiento hacia arriba de toda la curva de demanda. Y cuando el ingreso disminuye, provoca todo un desplazamiento hacia abajo de la curva de demanda. Entonces acá estamos relacionando la variación en la cantidad demandada con la variación en una variable exógena, que es en este caso el ingreso del consumidor. ¿Qué pasa normalmente si aumenta el ingreso del consumidor? En realidad lo dije recién. ¿Qué pasa con las cantidades demandadas o con la demanda? Aumenta. Claro, a cualquier precio anterior la cantidad demandada es mayor. O sea, en realidad aumenta toda la demanda ante un aumento en el ingreso del consumidor. Pero eso se da, chicos, en la mayoría de los bienes que se consideran bienes normales. Después vamos a recordar la diferencia entre un bien normal y un bien inferior. Para los bienes normales, que son la mayoría de los bienes que consumimos, ante un aumento en el ingreso, vamos a demandar más. Entonces, esa elasticidad ingreso que tiene signo positivo, acá sí nos va a interesar el signo, chicos, no lo vamos a hacer desaparecer como en elasticidad precio. Acá nos interesa que si el ingreso aumenta, o sea, si tiene signo positivo, entonces la cantidad demandada y toda la demanda también aumenta. Y más dividido más me va a dar una elasticidad de ingreso también con signo positivo. Y cuando esa elasticidad de ingreso da signo positivo, es justamente porque estamos ante un bien normal. O sea, lo normal es que ante un aumento en el ingreso del consumidor, se demande una mayor cantidad de todos los bienes, salvo de los inferiores, que eso lo aclaramos dentro de un rato. Ahora, supongamos que estamos entonces en el caso de un bien normal. Aumenta el ingreso del consumidor y aumenta la demanda. Pero puede darse en distintas proporciones. Por ejemplo, a ver, no puse ejemplos con números. Supongan ustedes que el ingreso del consumidor aumenta un 50%, tenemos un aumento real del salario del 50%, o una persona en la familia consiguió trabajo que no tenía, y por lo tanto el ingreso de toda la familia aumentó en un 50%, y entonces, ante ese aumento del 50%, lo pongo abajo en el denominador, ¿ven? Ante ese aumento del 50% en el ingreso del consumidor, se produce un aumento de las cantidades demandadas y de toda la demanda del bien en un 25%. ¿Qué sé yo? La gaseosa Coca-Cola. Me aumenta tanto el ingreso de la familia que nos gusta mucho la Coca-Cola, esto depende de cada consumidor. Y aumentamos entonces las cantidades demandadas de Coca-Cola en un 25%.
Fíjense que el 25% tiene signo positivo, es un aumento en la cantidad demandada, y el 50% también es un aumento en el ingreso, signo positivo. Por lo tanto, esto nos da con signo positivo, pero el resultado da 0,50, ¿no? Lo estoy calculando de memoria, pero sí. 25 Sí, dividido 50 da 0,50. 0,50. Bueno, acá primero importa el signo, cosa que no importaba en la elasticidad precio, porque cuando el signo positivo es un bien normal. Cuando el signo es positivo, estamos ante un bien normal. Pero también importa el número, porque si este número es menor que 1, estamos ante un bien normal, pero estamos ante un bien normal cuya elasticidad ingreso es inelástica. La elasticidad de ingreso va a ser inelástica cuando el porcentaje de variación de la cantidad demandada es inferior al porcentaje de variación en el ingreso del consumidor. El ingreso del consumidor aumentó y aumentó la cantidad demandada, pero la cantidad demandada aumentó en menor proporción que lo que aumentó el ingreso. Entonces, la elasticidad de ingreso también puede ser inelástica, unitaria o elástica. ¿Se entiende? ¿Sigo? Sí. Supongamos que el ingreso del consumidor aumentó en un 50% y bueno, se dan el lujo de aumentar un 100% el consumo de determinado bien que a la familia le gusta mucho. Entonces, ahí de vuelta el signo es positivo, pero el coeficiente da mayor que 1. 100 dividido 50 da 2. Quiere decir que el porcentaje de variación de la cantidad demandada es superior al porcentaje de variación del ingreso. Entonces, ahí estamos en el caso de una demanda con elasticidad ingreso inelástica, elástica. Elasticidad ingreso elástica. El porcentaje de variación de la cantidad demandada es superior que el porcentaje de variación en el ingreso del consumidor. Y por último, podríamos tener un caso intermedio en el cual, ante un aumento en el ingreso del consumidor del 50%, la demanda aumenta un 50%. Entonces me da 1 y esa es la que decimos que es unitaria. Entonces decimos que la elasticidad de ingreso es unitaria cuando el porcentaje de variación de la cantidad demandada es exactamente igual al porcentaje de variación en el ingreso del consumidor. ¿Preguntas hasta ahí? No. Lo mismo al revés. Si baja el ingreso del consumidor porque pierde el trabajo o le disminuyen el salario, lo normal es que la demanda se desplace hacia abajo. Y menos dividido menos también da más. O sea que en el caso de un bien normal, la elasticidad de ingreso siempre da positiva. Si el ingreso del consumidor aumenta, la cantidad demandada aumenta. Y si el ingreso del consumidor disminuye, la cantidad demandada disminuye. Eso para los bienes normales. Y llamamos bienes inferiores, porque no es que existan los bienes inferiores, es una cuestión subjetiva de cada consumidor. Llamamos bienes inferiores a aquellos que para ese consumidor, cuando aumente su ingreso, en lugar de aumentar la cantidad demandada la disminuye. Reitero, porque al principio puede sonar raro. Llamamos bienes inferiores a aquellos que tienen elasticidad de ingreso negativa. O sea, que ante un aumento en el ingreso del consumidor, se produce una disminución en la cantidad demandada. Se desplaza la demanda hacia abajo. Eso no es normal, pero eso ocurre en bienes que para nosotros son inferiores
Y entonces, cuando nos aumenta el ingreso, dejamos de consumir, en lugar de aumentar el consumo, dejamos de consumir, por ejemplo, qué sé yo, leche La Martona, una leche de inferior cantidad. Teníamos un ingreso X. Ante un aumento en el ingreso de la familia, dejamos de demandar ese bien y lo sustituimos por otro que para nosotros es normal. Es una cuestión subjetiva. Entonces, Claro, bien, como podría ser con el ejemplo de la coca, la Manaos, por ahí ejemplo, está, que había mencionado el otro día Omar también. exacto. Puede haber un montón de ejemplos. A ver, el transporte público para la mayoría de la población es un bien normal, pero para determinada persona puede ser un bien inferior. Entonces, supongamos que el gerente de una empresa, como tiene un sueldo bajo, se desplaza en transporte público, pero lo ascienden a gerente general, aumenta su ingreso, y ante el aumento en el ingreso, en lugar de viajar más en transporte público, disminuye la cantidad, la demanda de transporte público, porque lo sustituye por un remis o por un taxi para viajar más cómodo. Entonces, para esa persona el transporte público era un bien inferior. En redondeando, porque no los quiero marear con tantas palabras, un bien inferior es aquel que tiene elasticidad de ingreso con signo negativo, o sea que ante un aumento en el ingreso del consumidor, en lugar de aumentar, disminuye la cantidad demandada de ese bien. Y creo que está definido hacia el final del apunte. Sí, ahí está. Dice, un bien es normal cuando la elasticidad de ingreso da positiva, o sea que normalmente ante un aumento en el ingreso del consumidor hay un aumento en la cantidad demandada del bien, y un bien se considerará inferior cuando la elasticidad de ingreso dé negativa, o sea, cuando ante un aumento en el ingreso del consumidor baje la cantidad demandada de ese bien. Entonces, chicos, el concepto, recuerden, de bienes normales e inferiores se relaciona con la elasticidad de ingreso, no con la elasticidad precio. ¿Preguntas hasta ahí? Tenemos la fórmula, tenemos los casos y tenemos la relación que tiene la elasticidad de ingreso con los bienes normales e inferiores. Para que los que están viendo grabado. Sí. Una consulta. La elasticidad del consumidor, de los bienes del consumidor, es al revés de la elasticidad demanda. A ver, Omar, vamos a ir corrigiendo. Del error siempre se aprende, digo, cada vez que ustedes digan algo, si la expresión no es correcta, para que expresemos bien. Vos dijiste, a ver, así la pregunta de vuelta, que por ahí ahora la corregí solo. La elasticidad ingreso es al revés de la elasticidad demanda. La elasticidad de ingreso de la demanda es al revés que la elasticidad precio, ¿querés decir? Eso, de la demanda. Pero no, ahora está bien expresada la pregunta. No es al revés, es diferente. Volvamos a la fórmula, porque a veces uno se marea con tanta fórmula. La elasticidad precio mide el porcentaje de variación de la cantidad demandada, y esta parte de la fórmula es igualita en las dos, pero en relación a la variación del precio del bien. Fíjate que ahora bajo, pero la parte de arriba sigue igual. La elasticidad de ingreso mide el porcentaje de variación en la cantidad demandada del bien, ya que el numerador es el mismo, pero dividido o en relación a el porcentaje de variación en el ingreso del consumidor. No es al revés, es diferente. Relaciona la variación de la cantidad demandada con dos cosas muy distintas. La elasticidad precio relaciona la variación en la cantidad demandada con la variación en el precio del bien. Y la elasticidad de ingreso relaciona la variación en la cantidad demandada
con la variación de una variable exógena, que es el ingreso del consumidor. ¿Se entiende? Sí, sí. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando lo expresamos, ya sea oralmente o por escrito. ¿Mm? Todo esto, a pesar de que estamos en cuarentena, yo les recomiendo que ustedes vayan escribiéndolo, no usen, no estudien de un resumen de otro, escriba cada uno el suyo, para poder ver si redactan correctamente cada cosa. Igual, más adelante vamos a hacer un simulacro de parcial para que ustedes puedan contestarlo sin nota ni nada, ¿no? Un simulacro de parcial antes del receso de invierno para que nos vayamos a las vacaciones de invierno viendo si hay dificultades en la redacción de todo esto. A ver, paso al último temita que nos queda, de elasticidad, ¿o hay alguna otra pregunta? No. El último temita es de elasticidad de la demanda, la elasticidad cruzada de la demanda. Elasticidad cruzada de la demanda. Y ahí, de nuevo, el numerador es el mismo en la elasticidad precio, en la elasticidad ingreso y en la elasticidad cruzada. El numerador, el numerito de arriba, que de arriba está mal dicho, un profesor de matemática me mata, pero el numerador es el mismo. El porcentaje de variación en la cantidad demandada de un bien X, lo llamamos ahora. Pero en la elasticidad cruzada vamos a medir cuánto varía la cantidad demandada de nuestro bien en relación a la variación en el precio de otro bien, siendo ese otro bien, que lo llamamos Y, sustitutivo o complementario del X. Porque si no es sustitutivo ni complementario, no tiene ninguna razón de calcularse la elasticidad cruzada. No tendría ningún significado. Fíjense, por ejemplo, si nuestro bien X es la carne de pollo, vuelvo al mismo ejemplo de sustitutivos que había dado la otra vez, y nuestro bien Y es la carne de vaca. Entonces, ante un aumento en el precio de la carne de vaca, voy a poner un signo más que significa que la variación del precio fue positiva, aumentó. Ante un aumento en el precio de la carne de vaca, o sea, del sustitutivo, se va a producir una baja en la cantidad demandada de carne de vaca, pero ¿qué va a pasar con la cantidad demandada de la carne de pollo? Vamos a ver. Va a aumentar. Va a aumentar. Reitero para ustedes y de paso para los que lo ven grabado, que a veces la reiteración sirve. Ante un aumento en el precio de la carne de vaca, se produce una disminución en la cantidad demandada de carne de vaca. ¿Por qué? Tengo acá signo positivo, porque lo que estoy marcando es que aumenta el precio de la carne de vaca. Y como consecuencia aumenta la cantidad demandada de la carne de pollo, cualquiera sea el precio anterior. O sea, lo habíamos visto que se produce un desplazamiento, un aumento de toda la demanda de carne de pollo. Por lo tanto, cuando los dos bienes son sustitutivos, más dividido más me da más. La elasticidad cruzada de dos bienes que son sustitutivos va a dar siempre con signo positivo. En cambio, si ahora cambiamos el ejemplo por bienes complementarios, por ejemplo, yo había puesto la nafta y los autos a nafta. Por ahí no es el mejor ejemplo, pero me parece que sirve para entenderlo. Supongamos que el precio de la nafta aumenta fuertemente, muy fuertemente.
Entonces, si el precio de la nafta aumenta muy fuertemente, se produce una disminución en la cantidad demandada de nafta, pero probablemente también afecte a la venta de autos a nafta, porque va a disminuir la cantidad demandada de autos a nafta. Entonces, la elasticidad cruzada de dos bienes complementarios da con signo negativo, porque ante el aumento del precio del bien Y, se termina produciendo una disminución en la cantidad demandada del bien X. Por eso termina el apunte diciéndoles que si dos bienes son sustitutivos, su elasticidad cruzada resultará positiva. En cambio, si dos bienes son complementarios, su elasticidad cruzada resultará con signo negativo. Ahí termina, por ahora, el tema elasticidad. Díganme, chicos, que quedan 3 minutitos si tienen alguna pregunta. Quizás, profe, Melina habla. Sí. Puede ser ahí también cuando sube el servicio de gas que disminuya la venta de calefones a gas, por ejemplo. Podría ser. O con la electricidad podría ser también que... Podría ser. Miren, sí, miren cómo, me gustó. Yo estaba, hay mucha gente que cuando era tan barata, antes del gobierno de Macri, la electricidad, sacó el gas de la casa y puso todo eléctrico, ¿sabían? Construcción de casas con todo eléctrico. Entonces, con cocina, claro, todo. si consideramos que la electricidad y el gas podrían ser sustitutivos, o sea, que yo pudiera, esto es subjetivo, ¿no? Que yo pudiera sustituir el gas por electricidad, poner todo eléctrico en casa, ¿qué pasa si el precio del gas aumenta mucho? Puede disminuir la cantidad demandada de gas y por lo tanto aumentar la cantidad demandada de electricidad. Más dividido más, claro. Estamos ante el caso de dos bienes que al menos ese consumidor los considera sustitutivos. ¿Alguna otra pregunta sobre elasticidad cruzada? No. Dejamos ahí entonces el tema de las elasticidades y la próxima clase, continuando con la teoría de la demanda, vamos a entrar en temas nuevos, utilidad marginal y toda la teoría neoclásica de la demanda.